Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Tenemos la bendición de exponer una parábola más de las que hemos venido exponiendo. Estamos en la serie de parábolas que nos dicen cómo es el carácter de una persona que ya está en el reino de los cielos, ya ha ingresado ese pecador al reino de los cielos. Y vamos a ver hoy una parábola que sucede lo mismo que la parábola que vimos hace 8 días. Recuerden que vimos la del hijo pródigo, ¿verdad? Y dijimos que era una de las parábolas más famosas, ¿verdad? Que habían sido expuestas, y sucede lo mismo con esta parábola. Esta parábola es muy conocida, se usa también coloquialmente, ¿verdad? Referencia a ella, y es la parábola del buen samaritano. Lamentablemente se usa coloquialmente, pero no se ha entendido cuál es su verdadero significado. Entonces, rogamos al Señor que podamos estudiarla hoy, conscientes de que dependemos del Espíritu Santo para poder entender bien su palabra, pero confiados de que el contexto completo de la palabra del Señor nos va a poder permitir entender qué quería el Señor Jesús enseñar con esta parábola. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este es el texto que vamos a estar viendo esta mañana, pidiéndole al Señor que Él nos ayude a comprenderlo correctamente. Esta parábola del buen samaritano tiene el problema de que la mayoría de las veces que es expuesta o inclusive comentaristas la han enfocado así, tiene un enfoque mayormente ético, ¿verdad? Se le ha enfocado como una enseñanza de Jesús a cómo debe, ¿verdad?, expresarse el amor al prójimo. La mayoría de las enseñanzas sobre la parábola son moralistas y dejan la impresión de que el imperativo que Jesús dice, ir y hacer lo mismo, es el único objetivo de lo que Jesús intenta contar con esta historia. Como Jesús le dice al intérprete de la ley, ve y haz lo mismo, entonces la gente dice, bueno, entonces lo que el Señor nos manda es que vayamos y rescatemos a la gente que está ahí en desgracia, como estaba este hombre que estaba caído en el camino. Ahora, el problema es que no estamos viendo el contexto en el que Jesús da esta parábola. No se le está poniendo suficientemente el énfasis correcto a este contexto, que si vemos en el capítulo 10, es un envío del Señor a predicar el Evangelio. Vean que el capítulo 10 empieza con ese envío a los 70, ¿verdad? Envía 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio, 70 que después regresan, ¿verdad? Porque están contentos de que los espíritus se les sujetaban en su nombre, y el Señor les dice, miren, no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, el Señor también les va a exhortar al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando tenemos ahí los ayes a Corazín, y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice,
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Señor llamando al arrepentimiento. El Señor también regocijándose, porque Dios había revelado estas cosas a los niños, ¿verdad? Hablando de su pueblo, y las había ocultado de los sabios y entendidos. Diciendo también el Señor una gran verdad, diciendo en el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí hay una hermosa verdad también. Si conocemos al Padre hoy, es porque el Hijo nos lo quiso revelar. Y también el Hijo nos había dicho atrás, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que en el versículo 23 dice así, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es en este contexto que vemos en el versículo 25 a un intérprete de la ley que nos dice ahí, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó. Ven que ha estado pasando todo esto y ahí se levanta un intérprete de la ley y dice, ¿con cuál propósito? Para probarle. No pierdan el texto, ¿verdad?, que estamos estudiando, porque es muy importante que veamos todos estos detalles. El versículo 25 nos deja claro que la intención del intérprete de la ley era probar a Jesús. Era probarlo, era ponerlo a prueba. Este intérprete de la ley es un experto en la ley. Un abogado, podríamos así decirlo, alguien que se dedica a estudiar la ley. Y este hombre quería probar el conocimiento de Jesús, quería probar a Jesús, y entonces dice que para probarle le dice maestro. Nuevamente la hipocresía de ellos, ¿verdad? Tenían una mala conciencia para con Jesús, pero pese a ello le llama maestro. Le dice maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Este experto pregunta específicamente a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús cuidadosamente, cuando Jesús responde a esas preguntas específicas que le plantean, es fundamental reflexionar qué es lo que está respondiendo Jesús y por qué Jesús está respondiendo lo que está respondiendo. Si no hacemos eso, nos vamos a perder en el contexto y vamos a caer en una mala interpretación de la parábola que el Señor está dando en este momento. Este intérprete de la ley le pregunta a Jesús cómo a través de sus propios esfuerzos él puede alcanzar la vida eterna. ¿Haciendo qué? O sea, ¿yo qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo sabemos que es en ese ánimo que él pregunta esto? Porque más adelante el versículo 29 nos va a decir que él estaba tratando de justificarse a sí mismo. Él estaba tratando de justificarse a sí mismo. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro. Vamos a ir viendo versículo por versículo, primeramente el contexto, después pasaremos a analizar la parábola, después de ello vamos a ver específicamente el tema del prójimo, ¿verdad?, que vamos a ver que es una parte bien importante en esta parábola. Vamos a referirnos a Jesús, ¿verdad?, como el verdadero enfoque de esta parábola, como el verdadero fin de esta parábola, y terminaremos con unas aplicaciones. Dicho esto, mis hermanos, entremos a ver los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Versículo 26. La pregunta que le hace el anterior en el 25, el intérprete de la ley, es ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En el 26 leemos, él le dijo, o sea, Jesús le dice al intérprete, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, usted es un experto en la ley. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a cómo va usted a heredar la vida eterna? Se le pregunta malintencionada al experto en la ley. Jesús le responde con dos preguntas relacionadas directamente con el área de expertise, ¿verdad?, de este intérprete de la ley. Entonces es, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el intérprete de la ley le está diciendo es, haciendo esto, se hereda la vida eterna. Él lo sabía. Él lo sabía y malintencionadamente le pregunta a Jesús, pero Jesús le devuelve y le dice, ¿qué dice la ley? Y él responde y dice,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el intérprete de la ley está respondiendo con dos pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí quiero hacer, ¿verdad? Recuerden eso, que el mandamiento, y por eso ellos entendían que el prójimo era solo de los hijos del pueblo, ¿verdad? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esos son los pasajes que está tomando el intérprete de la ley para poder responderle a Jesús. Versículo 28, Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Usted dio la respuesta, vaya, haga eso y va a heredar la vida eterna. Haga eso y va a vivir. Esta respuesta que le da Jesús al intérprete de la ley lo hace basado también en un pasaje del Antiguo Testamento que es Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. O sea, Jesús le está respondiendo lo que le dice Levítico: el que haga los mandamientos y las ordenanzas, que las cumpla, vivirá en ellos, yo Jehová. El uso que Jesús hace de este pasaje es una respuesta directa al intento del intérprete de la ley de justificarse basándose en sus propios méritos. Esto demuestra que cualquier intento de autojustificarse ante Dios para alcanzar la vida eterna siempre se encuentra con el estándar divino de obediencia perfecta y completa. Jesús no se anda con rodeos. Él le responde al intérprete de la ley diciéndole básicamente: si haces esto, tendrás la vida eterna que está usted buscando. Si una persona quiere autojustificarse, el estándar con el que se va a encontrar es el estándar de la ley. Cumpla la ley, cúmplala perfectamente y usted va a heredar la vida eterna. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Veamos algo que muchas veces pasamos por alto en este pasaje. Vean que la respuesta del intérprete de la ley al inicio de que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna llevaba dos acciones. Una era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y la otra era amar al prójimo como a ti mismo. Él descarta de una vez la primera. Él cree que él está amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Su única duda, y ni siquiera puede ser que sea una duda, sino que sigue queriendo ponerle trampas a Jesús, le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, entonces él da por sentado que él ama a Dios con todo su corazón. Aquí voy bien, ya este primero, check, ya lo gané. Ahora vamos con el segundo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Porque dependiendo de quién sea mi prójimo, entonces quiere decir que puedo ser que estoy bien. Vean qué pensamiento más peligroso es el querer autojustificarse. Y sabemos, por lo que vamos a ver en el contexto, que este hombre estaba muy lejos de tan siquiera llegar a un mínimo cumplimiento de la primera parte de ese deber que tenía de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. La respuesta del intérprete de la ley implicaba dos acciones que tendría que hacer alguien que quisiera heredar la vida eterna. Como les dije, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y amar al prójimo como a él mismo. Noten que la inquietud de él solo se centra en saber quién es su prójimo. Esto implica que él creía que sí cumplía el primero de los requisitos. El problema es que él entendía que un prójimo solo podría ser un judío. Ese era el entendimiento clásico que tenían ellos, que mi prójimo es únicamente el judío. Los demás no son prójimos. La pregunta es si Levítico 19:8 que leímos, ¿verdad? Que leo nuevamente para ustedes, para que vean por qué lo entendían así. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces lo que tenemos que ver es si esa limitación a los hijos de tu pueblo limitaba a que el amor se ejerciera hacia israelitas, como indican los escritos rabínicos. Los escritos rabínicos vemos cosas muchísimo más duras con respecto a esto y específicas, diciendo que era solo en cuanto
a los israelitas, o si se exigía un amor para todos los pueblos. Si ustedes fueron allá a Levítico, había algo que debía darnos una pista de que ese amor debía extenderse para más personas, más allá del pueblo. Por ejemplo, en Levítico 19, 33 y 34, vean lo que dice. Levítico 19, 33, 34. Cuando el extranjero, hablando del extranjero, morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. ¿Ven? O sea, entonces vean qué fácil que es centrarme en un versículo, ¿verdad? Entonces yo quiero creer solo que son los israelitas, entonces solo los israelitas son mi prójimo. Pero resulta que versículos más abajo, el mismo Dios que les da la ordenanza de amar a los hijos de su pueblo, le dice, cuando usted tenga un extranjero ahí, usted también tiene que amarlo como usted mismo. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y es precisamente después de que el intérprete de la ley le pregunta a Jesús que quién es su prójimo, que el Señor entonces ahora sí va a exponer la parábola. Entonces ven por qué es importante entender el contexto. Porque entonces vamos a ver por qué Jesús le dice esa parábola a este hombre que lo que está queriendo es tentarlo con las preguntas que está haciendo. Ahora sí, entonces, ya que hemos visto este contexto, entremos propiamente a la parábola, versículo 30 al 35. Leo para ustedes. Respondiendo Jesús le dijo, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Tengan eso, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Le dice el intérprete de la ley. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa es la parábola. Esa es la parábola propiamente. Jesús expone esta parábola que es acerca de un hombre que al parecer es judío, ¿verdad? No se nos especifica, pero al parecer es judío, viajaba de Jerusalén a Jericó, nos dice el texto. Este Jericó no es el Jericó del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Donde Josué y todos daban las vueltas y que cayeron los muros, no es ese Jericó, es otro Jericó. Este está ubicado a unos 27 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y esos 27 kilómetros eran a través de un campo bastante desolado. Un campo ahí desolado. Lo que lo convertía en un lugar atractivo para salteadores de caminos. Entonces, quien estaba escuchando esta parábola sabía que era un trayecto peligroso, ¿verdad? Por el cual era probable que fuera asaltado esta persona. Quizás, o a un pequeño grupo de comerciantes desprotegidos, ¿verdad? También los atacaban, ¿verdad? Estos ladrones les saltaban ahí, les caían de las piedras y les robaban. El hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó. En el camino cayó entre salteadores que lo despojaron, lo hirieron, evidentemente le robaron lo que tenía y lo golpearon severamente. ¿Por qué sabemos que lo golpearon severamente? Porque el mismo Jesús dice que lo dejaron medio muerto. Lo dejaron medio muerto. Así que esta víctima de la paliza salvaje que le dieron los salteadores quedó en tal situación que obviamente si nadie le prestaba ayuda o si nadie venía a rescatarlo, seguramente iba a morir ahí, en ese lugar. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. La Biblia de las Américas traduce una forma muy interesante esta parte. Aconteció, lo traduce diciendo por casualidad. Por casualidad descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. No es que no lo vio, lo vio, viéndole, dice el versículo. Viéndole, pasó de largo. Como diciendo, no, esto no es conmigo. También la Biblia de las Américas
hace una especificación más en esa parte, es viéndole, pasó por el otro lado del camino. O sea, lo que hace es cruzarse. Es peor, lo veo, viene aquí más o menos por donde estoy yo caminando y entonces me cruzo de camino para no tener que toparme con esa escena. Evadirlo totalmente. Y estamos hablando de un sacerdote, hombres llamados a ministrar en el templo del Señor. ¿Por qué hizo esto? No lo sabemos. No vamos a entrar a especular. O sea, hay un montón de comentaristas que van a entrar a decir, y buenos comentaristas, que van a decir que es que por temas ceremoniales, que probablemente el sacerdote no quería contaminarse porque tenía que después entrar en lavamientos y un montón de cosas. No sabemos la intención porque ahí no está en la parábola. Lo cierto es que su duro corazón no le da para preocuparse por aquella persona que está ahí tirada, la cual él ve y simplemente se cruza de camino. Simplemente su corazón no reaccionó ante el dolor de aquel agredido. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita era un consagrado, ¿verdad? Para el servicio del Señor. Era una tribu consagrada para el servicio del Señor. Recuerden que inclusive cuando se les da la herencia, ¿verdad? Cuando está la repartición de la tierra, a estos levitas se les dan unas ciudades, unas pequeñas, pero jamás al nivel de las otras tribus. ¿Por qué? Porque su herencia era Jehová. Ellos mismos estaban dedicados al servicio del Señor. Este levita hace exactamente lo mismo que hace el sacerdote. Biblia de las Américas también nos dice, se cruzó de calle. Se cruzó al otro lado de la calle. La misma actitud del sacerdote. Estos dos hombres, el sacerdote y el levita, habían sido apartados para, entre otras cosas, realizar obras de misericordia. No solo no se detuvieron para ayudar a este hombre, lo vieron allí, lo miraron y se cruzaron al otro lado. No le dieron ningún tipo de ayuda. En lo que a ellos respecta, si el hombre no estaba muerto ya, ciertamente se iba a morir ahorita. Ustedes le negaron el auxilio. Pero ahora leemos en la parábola de un tercer hombre que viene y es identificado no como un sacerdote, no como un levita, sino como un samaritano. Un samaritano. Y esto tenía que causar gran impacto al intérprete de la ley que está escuchando la parábola. Ellos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos les eran repulsivos a ellos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, ¿verdad?, que eran descendientes de los judíos, que durante el cautiverio, permanecieron en su tierra y se casaron con paganos y produjeron lo que ellos consideraban unos judíos de raza mestiza. Se mezclaron con los pueblos paganos, eran como semijudíos, digámoslo así. Los samaritanos tenían su propio templo, ¿verdad?, en Gerizim, que preferían antes que la adoración en el templo de Jerusalén, tema del que conversó Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Recuerden que la mujer, ¿verdad?, cuando Jesús está hablando con ella, Jesús, ¿verdad?, la confronta con su pecado. Y cuando ella le dice, no tengo marido, ¿verdad? Cuando él le dice, ve, dile a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, no, bien dices, no tengo marido porque tantos maridos has tenido y el que ahora con el que vives no es tu marido. Y entonces ella le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y le cambia el tema, ¿verdad? Como la gente que no quiere ser confrontada, no seguir siendo confrontada, Jesús le está hablando de eso y ella le cambia el tema y le dice, Señor, ¿dónde es que hay que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Entonces, a ese monte Gerizim es el que se refiere esta explicación que les estoy dando. Además, cuando los judíos regresaban del cautiverio y trataron de reconstruir el templo, los samaritanos los provocaron arrojando cerdos muertos al área de construcción, acto que contaminaría y profanaría la Tierra Santa y tendrían que pasar por un par de semanas de purificación y detener la construcción mientras lidiaban con todo ese acoso por parte de los samaritanos. Así que había muy mala relación entre los judíos y los samaritanos, tal y como lo reconoce Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, dice Juan 4:9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando Jesús, ¿verdad?, le habla a esta mujer samaritana y le dice, dame de beber,
que está junto al pozo, ella misma se sorprende, le dice, ¿cómo usted siendo judío me pide a mí que le dé de beber si yo soy una samaritana? Los judíos, o sea, eso no debería estar pasando, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Entonces, tal era el odio, tal era la tensión, que ella se sorprende de eso. Bueno, entonces, para que entendamos lo que tiene que estar causando esta introducción de este samaritano en la parábola. Un sacerdote no se compadece, un levita no se compadece, pero entra en escena un samaritano. Entonces dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Cerca de quién? Del que está tirado ahí en el camino. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los otros dos, el sacerdote y el levita, lo habían visto. Y la reacción de su corazón fue cruzarse la calle, cruzar al otro lado. Este samaritano lo ve y él fue movido a misericordia. Eso fue precisamente lo que el sacerdote y el levita no tuvieron. No sintieron nada por este hombre que estaba tirado en la calle, pero cuando el samaritano vio a este hombre brutalmente golpeado, tuvo misericordia, lo cual lo llevó a la acción. Actuó para hacer todo lo que estaba a su alcance, para mostrar misericordia a este enemigo que había caído entre ladrones. Eso lo vemos a partir del versículo 34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El hombre obviamente no podía caminar. Lo puso sobre su propio animal, sobre su propia bestia de carga. Quizás quería decir que el samaritano caminaría junto al burro o camello o lo que fuera, renunciando a su asiento para que este hombre herido pudiera tener un lugar para montar. Vean que lo dice que lo pone sobre su cabalgadura. Renuncia a la posibilidad de él ir tranquilo por el camino, montado en su bestia de carga, en su transporte. Lo importante es que vaya cómodo él, yo puedo caminar. Y dice que lo lleva al mesón. No solo fue al mesón y luego continuó con sus asuntos que tenía en Jericó. O sea, no es que ya uno hubiera dicho, ya hizo bastante, ¿verdad? Ya él lo llegó y lo dejó en el mesón. No queda ahí la historia. Dice que todo su día, todo su viaje, todo su negocio fue dejado de lado. Porque la máxima prioridad para este samaritano era velar para que este hombre fuera atendido. Así que lo llevó al mesón, le consigue una habitación asegurándose de que el hombre reciba todo lo que necesita en ese lugar, toda la comida y todos los cuidados. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Nos dice otro día, vea que dice, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuándo? Regresaré otro día. Otro día cuando yo venga yo se lo voy a pagar. Y otro día, perdón, en el 35, lo que nos da a entender es que él se quedó con él. Que lo lleva con la bestia de carga, lo pone en el mesón, lo cuida todo. Y otro día, o sea, pasó ya el día en que pasó todo esto, le dice al mesonero, saca 2 denarios y se los da y le dice, cuídamele y todo lo que gastes te lo pagaré cuando regrese. ¿Okay? Cuando partió sacó 2 denarios que le dio al mesonero y le dice que se lo cuide. Entonces vean que lo que este hombre ha hecho por este hombre herido trasciende todo lo que uno podría imaginar que uno puede hacer por una persona que está en desgracia. Interrumpe su viaje, le da la mayor comodidad de su bestia de carga, se lo lleva al mesón, primero lo vendó, le cura las heridas, se lo limpia con el aceite y el vino que él tenía, su propiedad, invierte en él, saca 2 denarios, se los da al mesonero, lo deja ahí, mire, y si gasta más yo se lo pago cuando yo regrese. Entonces veamos la clase de amor del que está hablando Jesús con esta parábola. Pero Jesús quiere darle un mensaje a este intérprete de la ley que le ha hecho esas preguntas de forma maliciosa. Él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Versículo 36, ahora veamos la explicación de Jesús acerca del prójimo. Versículo 36, termina Jesús de exponer la parábola y en el 36 les dice, ¿quién pues de esos 3
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Repito, porque aquí también hay un tema que a veces se confunde. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué es lo que pasa con esta parábola? Muchas veces la gente la agarra en un nivel muy superficial. Ah, qué bueno, seamos buenos prójimos, seamos como ese buen samaritano que fue, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque fue buen prójimo, necesitamos ir a ayudar a los indigentes, necesitamos ir así, pero Jesús le está respondiendo una pregunta a este intérprete de la ley en la forma que él no esperaba. El intérprete de la ley lo que está diciendo es: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo considerar yo como mi prójimo? Pero Jesús lo está enfrentando con una verdad. Él está diciendo, no importa quién es su prójimo, es quién fue el prójimo de ese que estaba caído. Vean cómo responde. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Al finalizar la exposición de la parábola, Jesús le hace una pregunta crucial al intérprete de la ley. ¿Cuál de esos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Generalmente la gente supone que el prójimo a quien Jesús nos desafía a amar es al hombre golpeado. ¿Verdad? Como que el prójimo que tenemos que ir a buscar es al que está ahí en desgracia. Eso lo predica mucho el evangelio social, ¿verdad? De que vayamos y busquemos esos prójimos nuestros que están ahí, ¿verdad? Desvalidos y todo. Pero esto no es lo que Jesús le está preguntando al intérprete de la ley, el cual responde correctamente en el versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo. Ni siquiera se atreve a decir el samaritano. Lo odia tanto todavía, le es tan repulsivo que él no puede referirse a este hombre de la parábola como el samaritano, sino que dice es el que usó de misericordia con él. El samaritano lo amó, lo vendó y le prometió volver con el hombre cuando todos los demás habían pasado junto a él. Qué momento tan extraordinario. Fue el samaritano quien amó al judío. Ahora, veamos algo muy importante en esto. ¿Qué verdad le quiere enseñar el Señor Jesús a este intérprete de la ley? Uno, él tenía la respuesta. Es cumpliendo la ley como yo voy a heredar la vida eterna. Jesús lo va a enfrentar nuevamente diciéndole en el versículo 37 lo que ya le había dicho antes. Él dijo, respondiendo aquí al intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vaya y haga usted lo mismo que hizo ese samaritano. Esto tenía que haber cargado el corazón de este hombre. Esto tenía que haberlo confrontado de que él no era capaz de hacer un amor de plasmar un amor tan sacrificial como el que este hombre había hecho para con aquel judío que estaba ahí abandonado. Vamos a ver aquí nada más. Veamos una acotación que quiero hacer aquí, y es que Jesús es el verdadero buen samaritano de esta parábola. Y así lo tenemos que entender. Si la vida eterna se hereda a partir de la manifestación del amor al prójimo, la parábola de Jesús ha eliminado esta posibilidad para el intérprete de la ley. Cualquier intento de autojustificarse ante Dios para alcanzar la vida eterna siempre se encuentra con el estándar divino de obediencia perfecta y completa. Santiago 2:10 nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos, se hace culpable de todos. Romanos 3:20 declara, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley tenía que traer a este hombre, lo que él mismo había profesado con sus labios de decir amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y amar al prójimo como él mismo, tenía que confrontarlo de que él era incapaz de amar en esa magnitud. Y no solo él, todos los que estamos aquí hemos fallado en amar a nuestro prójimo con esa intensidad que se nos dice en esta parábola. Lo que debería es confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra imposibilidad de poder
lograr la salvación a través de nuestras propias obras o a través de nuestros propios esfuerzos. No podemos amar al prójimo como se nos narra en esta parábola, por nuestro duro corazón, por nuestra impotencia. ¿Cuántas veces más bien debemos haber actuado nosotros como lo hicieron el sacerdote y el levita? Que sabíamos que estaba pasando algo y mejor nos cruzamos de calle. Como que aquello no es conmigo. Trato de no ver mucho para no sentirme muy comprometido con aquello que está pasando. Romanos 3:20 leo nuevamente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre pecador no puede cumplir con las demandas santas de la ley. El propósito de la ley era para revelar el pecado, no era para traer vida eterna. Lo que está claro es que las expresiones judías de odio hacia los samaritanos fueron una violación directa de la ley, que exigía amor por todos los pueblos, incluso por los enemigos. Claramente el intérprete de la ley no podía heredar la vida eterna basado en sus propios méritos, pero él creía que sí. Le pasaba a las del joven rico, que él decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y tuvo el Señor que confrontarle cuál era su verdadero ídolo, para que él entendiera que no había cumplido la ley perfectamente. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que él se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Como vimos anteriormente en la pregunta del intérprete de la ley, se pasa por alto el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. Él creía que ya lo había cumplido. Vean que la duda de él es únicamente en cuanto al prójimo. Ya él creía que amaba a Dios con todo su corazón. El primer mandamiento es completamente eludido en este intercambio por el intérprete de la ley, pero no por Jesús. ¿Cómo trataban los judíos a Jesús? ¿Cómo trataban principalmente los fariseos, los escribas, los expertos de la ley? ¿Cómo era una forma de insultar a Jesús? Llamándole samaritano. Ellos le llamaban samaritano. Juan 8:48 nos dice lo siguiente. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ven como ellos insultan a Jesús de esa forma. Usted es samaritano y que tiene demonio. Jesús, el mismo a quienes los líderes religiosos odian y etiquetan como samaritano, es quien demuestra el amor verdadero y él sí cumplió la ley. Él sí cumplió la ley. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola a nuestras vidas? Una vez comprendido esto, el panorama general se vuelve claro. El insulto de llamar samaritano a Jesús es algo que nuestro Señor emplea para presionar a los líderes judíos sobre si realmente aman a Dios y al prójimo. Él mismo a quien odian y etiquetan como samaritano, es el que demuestra amor verdadero y el que sí está cumpliendo la ley. ¿Y quién es este al que han odiado? Es Dios mismo. Ellos odian a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. No está amando a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Estaba fallando también el primero, aunque él creía que no. Es Dios mismo quien vino a los pecadores necesitados y quebrantados. Es Jesús el que sí vendó, ayudó y amó al que estaba desvalido, que éramos cada uno de los que estamos acá. Él sí prometió regresar a llevarnos a él mismo. La parábola dejó expuestos a los líderes religiosos de Israel que no habían amado a Dios ni al prójimo para la vida eterna. De hecho, todos nosotros estamos bajo esta misma acusación porque como Pedro predicó en Pentecostés en Hechos 2:23, tomamos a este buen samaritano y lo golpeamos dejándolo medio muerto al costado del camino. ¿Cómo dijo Pedro esto? Él dijo, nosotros matamos a Jesús por manos de inicuos crucificándole. Es por nuestro pecado que el Señor fue crucificado. Fue pagando el pecado suyo y el pecado mío que él fue crucificado. No son culpables únicamente aquellos que le llevaron a la cruz. Él fue cargando nuestro pecado a la cruz. No hemos amado a Dios ni al prójimo ante la gran exigencia de la ley para heredar la vida eterna. Lo que significa es que si fuera por nuestros esfuerzos por cumplir la ley, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. La buena noticia es que ha venido a nosotros un Salvador que demostró amor verdadero por las personas quebrantadas.
que estaban muertas en sus delitos y pecados al costado del camino. Es el mismo Jesús, al vendar a los quebrantados, quien promete volver y recibirnos a sí mismo. Solo cuando somos salvos por la gracia de Dios, justificados y resucitados como nuevas criaturas, cuando el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, solo entonces ese amor sincero sí puede fluir en nuestros corazones hacia Dios y hacia el prójimo. Vamos y ahora sí hacemos lo mismo, pero no para salvación. Vamos y hacemos lo mismo porque somos salvos. Vamos y hacemos lo mismo porque Jesús transformó nuestro corazón y ahora sí podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No para heredar la vida eterna, como decía este hombre, sino para honrar al que nos salvó. Tal como dijo Jesús al alimentar y vestir a los quebrantados, en realidad se lo estamos haciendo a Él. Mateo capítulo 25. Vamos un segundo a Mateo 25. Versículo 31. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Solo los justos, vean que ya eran los justos, estos justos que hemos sido justificados no por nuestras justicias, sino por la justicia de Cristo, que hemos sido justificados por la obra de Él en la cruz del Calvario y por su vida perfecta de cumplimiento de la ley. Él sí cumplió la ley, Él sí pagó por los pecados nuestros. Y una vez justos, el Señor transforma nuestro corazón y podemos hacer eso que está ahí. No para justicia, no para salvación, sino porque estamos cambiados, somos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas. El Señor ha puesto un afecto en nosotros que no estaba ahí. Ya no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando ahí en la sociedad, no podemos ser indiferentes ante lo que esté pasando con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquiera que esté ahí, en este vecindario grande que se llama tierra. Ciertamente tenemos que tener un amor especial para la iglesia del Señor, pero también nos llama a amar a los que están afuera, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. El amor sincero y verdadero a Dios y al prójimo fluye naturalmente de un corazón redimido en gratitud por el amor que ha sido recibido de Dios en Cristo. La vida eterna por méritos propios es imposible. Si usted esta mañana está engañado, como lo estaba este intérprete de la ley, de que usted cree que está haciendo cosas suficientes para ir al cielo, está totalmente equivocado. La vida eterna a través de los méritos propios es imposible. ¿Por qué? Porque somos personas que por naturaleza odiamos a Dios y también odiamos a nuestro prójimo. La salvación nos la trae el buen samaritano. El buen samaritano, Jesús, que nos mostró misericordia y promete regresar por nosotros para llevarnos a la vida eterna. Demostramos que estamos bien con Dios, no al tratar de justificarnos a nosotros mismos, sino cuando amamos a Dios y al prójimo con este tipo de humildad, reconociendo con gran asombro que fuimos nosotros los golpeados y dados por muertos a causa de nuestro pecado, y que Jesús mismo fue el que cruzó el camino desde el cielo para salvarnos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por esta parábola. Gracias por Cristo, Señor. Cristo fue el que vio nuestra necesidad. Cristo fue el que sí fue movido a misericordia y nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos cargó, nos vendó, nos limpió y nos ha bendecido.
Padre bendito, que veamos a Cristo. Que nunca interpretemos esto, Señor, a la luz de las cosas que yo puedo o no puedo hacer, sino en las cosas que Cristo ha hecho. Y que solo en el mérito de Cristo es que somos salvos. Padre, que la gloria sea únicamente para ti. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos leído mal tu palabra o hemos interpretado mal tu palabra. Líbranos de justificarnos a nosotros mismos, Padre. Líbranos de creer que nosotros estamos haciendo las cosas bien por nosotros y que demos la gloria únicamente a ti. Salva pecadores, Señor, que entiendan que únicamente en Jesucristo hay salvación, que no hay nada de lo que hayan hecho hasta este momento que les valga para poder tener la vida eterna. Que entiendan que únicamente en Jesucristo hay salvación. Te lo pedimos por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.